Saludos alumnos y alumnas de quinto grado. En esta semana compartiremos con ustedes nuevos contenidos correspondientes a la asignatura de lengua. La unidad 2 de lengua quinto grado se llama Organicemos la información. La semana 2 de la unidad 2 de quinto grado de lengua trata sobre los siguientes contenidos: mapas de secuencias, reescritura de un capítulo y los pronombres. Vamos a iniciar leyendo el capítulo 11 del Principito, el vanidoso. En el segundo planeta que visitó el Principito vivía un hombre vanidoso. Un admirador viene a visitarme, dijo el vanidoso cuando vio al Principito. Para un vanidoso todas las otras personas son admiradoras. El Principito le dijo: buenos días, tienes un sombrero muy raro. Es para saludar a los admiradores. La pena es que nadie viene nunca. Aplaude y verás qué pasa. El Principito aplaudió y el vanidoso saludó con su sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey, pensó el Principito. Pero después de 5 minutos se aburrió y le preguntó al vanidoso: ¿qué puede hacer para que el sombrero se caiga? ¿Qué puedo hacer para que el sombrero se caiga? El vanidoso no le escuchó. Los vanidosos solo escuchan alabanzas. Me admiras mucho, ¿verdad? ¿Qué significa admirar? Quiere decir que piensas que soy la persona más rica, más hermosa, más elegante y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona del planeta, por favor, admírame de todas maneras. Bueno, te admiro, pero no entiendo para qué sirve. El Principito se marchó del planeta. Durante su viaje el Principito pensaba: sin duda las personas grandes son muy extrañas. Según el texto, ¿cómo es una persona vanidosa? Son aquellas que siempre buscan reconocimiento y que los exalten mencionando sus buenas cualidades. ¿Por qué el Principito dice que no comprende para qué sirve admirar al vanidoso? Porque el Principito no comprende que las personas vanidosas siempre piden que los admiren, ya que esto no tiene ningún provecho ni le aporta nada como persona. Si tuviera que reescribir este viaje del Principito, ¿cómo lo haría? ¿Qué le agregaría? El Principito pudo darle una enseñanza moral a esta persona sobre ser humilde y no considerarse mejor o más importante que los demás. Esa podría ser una forma de reescribir este viaje. Bien, un mapa de secuencia. Un mapa de secuencia es una forma de organizar el contenido de una historia, un cuento o una novela. En este organizador gráfico se colocan las acciones más importantes del relato siguiendo una secuencia lógica que encadene una acción con otra hasta llegar al final. Por ejemplo, en este capítulo que acabamos de leer, en un mapa de secuencias quedaría así. En el número 1, el Principito visita el segundo planeta y conoce al vanidoso. Después el vanidoso piensa que el Principito es un admirador. El vanidoso le solicita aplausos al Principito. En el 3, en el 4, al Principito le parece divertido el vanidoso, pero rápidamente se aburre. 5, el Principito pregunta por el significado de la admiración. 6, el vanidoso define el significado de la admiración. Y 7, el Principito se marcha del planeta. Es muy sencillo, prácticamente se van dividiendo las acciones más importantes del texto y se van enlazando a través de estas flechas de continuidad. Dice: diseñamos un mapa de secuencia con el capítulo 21 del Principito y lo compartimos con la clase. Y aquí está el capítulo 21 del Principito. Se los presento de manera resumida para que ustedes, por cuestiones de tiempo, vayan colocando los cuadritos para irle dando forma. Aquí les presento el resumen y ustedes solo van a ir tomando aspectos más importantes. Por ejemplo, el número 1 podría ser: el Principito conoce a un zorro. El número 2, el Principito propone jugar, o el Principito propone jugar al zorro ya que estaba triste. Pero el zorro se niega porque no está domesticado. Ese podría ser el número 3. Mientras el zorro decía similitudes y asociaciones, el Principito solo quería saber el significado de domesticar. Ese podría ser el 4. En el mapa de secuencia, que el Principito quiere saber el significado de domesticar. El 5, el zorro le explica, aunque esta explicación al Principito solo le hace pensar en su flor. Luego el 6 podría ser: quien éste afirma le ha domesticado. Es decir, en el 6 el Principito dice que su flor le ha domesticado, ya que han creado lazos. Sin embargo, el zorro le explica que si esto pasase con él, dejaría de ser cualquier zorro para él. En el 7 podría ser:
que el zorro le explica que si a él lo domesticara, dejaría de ser cualquier zorro para él. Y así sucesivamente vamos creando un texto bien específico para cada uno de los cuadritos donde vamos a hacer nuestro mapa de secuencia. Al momento de partir, el zorro expresaba una tristeza y ganas de llorar, alegando al principio que viese las rosas, todas son iguales, pero ninguna es como la suya. El Principito lo hizo y se dio cuenta que las rosas son como las personas, aunque las veamos con los ojos, están vacías, solo podemos saber cómo son con el corazón. La vista es ciega a los sentimientos. Esta podría ser una de las últimas cuadritos del mapa de secuencia. Vamos a la siguiente actividad de reescritura de un capítulo. Dice, elegimos un capítulo que queramos reescribir argumentando por qué. Por ejemplo, podría ser el capítulo 19. A título personal nos parece que podría ser el indicado. Pensamos qué acciones le cambiaríamos o agregaríamos. El capítulo 19 es cuando el Principito se encontró con las montañas, volcanes y cumbres. Nosotros le podríamos cambiar lo siguiente: que el Principito, además de encontrarse con montañas, volcanes y cumbres, se encontrara con seres que habitan en cada una de esas formaciones geológicas y que cada uno vive su vida aislada de los demás y no se conocen entre ellos. Definimos los elementos de nuestro capítulo: personajes, lugar y tiempo. Podrían ser los personajes hombre de las montañas, hombre de los volcanes y hombre de las cumbres, es decir, un personaje en cada uno de esos lugares. Cada uno expresando su experiencia de vida de acuerdo al lugar donde vive. Lugar, montañas, cumbres y volcanes. El tiempo sería un día en la vida de estas personas. Y el narrador que elegiríamos sería el narrador testigo. Diseñamos el mapa de secuencia de las acciones más importantes dentro de nuestra historia. Nuevamente les presento la historia de manera textual y ustedes eligen las partes más importantes para ir creando sus cuadritos de secuencia. El Principito se entrevista en primer lugar con el hombre que vive en las montañas, el cual le relata su experiencia de vida y lo solo que permanece aislado de todo el mundo, pues para él no existen otras personas fuera de su montaña. Luego sigue caminando y se encuentra con el hombre que vive en el volcán, el cual le cuenta su incertidumbre y temor por el lugar donde permanece y la soledad que enfrenta al estar solo en este lugar. Por último se encuentra con el hombre que vive en la cumbre, el cual únicamente se dedica a vivir y alimentarse de los cultivos y animales que habitan en su cumbre. El Principito logra crear el vínculo de amistad entre los habitantes de este planeta, que se convierten en amigos y se ayudan mutuamente para lograr hacer más fácil y amena su estancia en este planeta. Al igual que tenemos que hacerlo todos en nuestro planeta sin vivir aislados, sino integrándonos en comunidad para hacer la vida más llevadera. Bien, este podría ser el texto de nuestro capítulo reescrito. Aquí únicamente faltaría que nosotros hagamos los cuadritos para hacer el mapa de secuencia. Por ejemplo, el primer cuadrito sería: el Principito se entrevista con el hombre que vive en las montañas. El siguiente cuadrito, que va a ir interrelacionado a través de flechitas: el hombre de las montañas le relata su experiencia de vida y que permanece aislado de todo el mundo. El tercer cuadrito: el Principito sigue caminando y se encuentra con el hombre que vive en el volcán. Le hacemos las flechitas para darle el seguimiento. Luego el hombre del volcán le cuenta su incertidumbre y temor por el lugar donde permanece y la soledad que enfrenta al estar solo en ese lugar. Ahí tendríamos otro cuadrito. Luego hacemos la flechita, otro cuadrito. El Principito se encuentra con el hombre que vive en la cumbre, el cual únicamente se dedica a vivir y alimentarse de los cultivos y animales que habitan en la cumbre, y así sucesivamente hasta completar lo que nos están solicitando, que es el mapa de secuencia. Posteriormente dice, escribimos el primer borrador de nuestra historia, que sería esto que tenemos ahí. Continuamos con los pronombres. Dice, ¿qué son los pronombres? Es un tipo de palabra que sustituye al nombre dentro de una oración. Por ejemplo, la camisa nueva es de María, la camisa nueva es suya. ¿Qué son los pronombres posesivos? Son los que se utilizan para indicar que un objeto pertenece a una o varias personas dentro de una oración. Por ejemplo, la victoria es nuestra. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, suyos y suya. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Son los que se utilizan para indicar qué tan lejos o cerca se encuentra una cosa, persona o persona. Por ejemplo, esta flor es roja, pero aquella es amarilla. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Los que son de cercanía son este, esta, esto, esto, esta. Los de media distancia, ese, esa, eso, esos, esas. Y los de lejanía, aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas. Rodeamos en círculos, en este caso resaltamos con color rojo los pronombres demostrativos y posesivos de las siguientes oraciones.
En la oración, este es el mejor retrato que hice de mi amigo, el pronombre demostrativo es este. En la oración, aquella personita me dijo, no, eso es un elefante dentro de una boa, el pronombre demostrativo es aquella. Y en la última oración, el principito nunca renunciaba a una pregunta y nunca contestaba las mías, el pronombre posesivo es mías. Luego vamos con el siguiente texto, sustituimos todos los nombres en negrita por pronombres demostrativos. Aquí los nombres que están en negrita son nombres que se pueden sustituir por un pronombre demostrativo. El pronombre demostrativo por el cual se van a sustituir se los he colocado ahí entre paréntesis. Por ejemplo, el principito subió a una montaña. La montaña, en lugar de decir la montaña, puedo decir lo siguiente. El principito subió a una montaña. Esta era muy alta. Y ahí estoy sustituyendo la palabra montaña por el pronombre demostrativo esta. Vean en la siguiente oración. El principito conocía, eran sus 3 volcanes y los volcanes le llegaban hasta la rodilla. Entonces yo puedo decir, el principito conocía, eran sus 3 volcanes y estos le llegaban hasta la rodilla. Esta palabrita que está encerrada entre paréntesis después de la que está en negrita es la que yo estoy utilizando como pronombre demostrativo para hacer la sustitución. Así es que ahí la pueden colocar ustedes para poder completar esta actividad. ¿De acuerdo? Bien. Utilizamos pronombres demostrativos y posesivos en la reescritura de nuestro capítulo. Fíjense que aquí en el capítulo que les escribí yo de la reescritura que hice, aquí he colocado en color verde las oraciones donde he hecho uso de pronombres posesivos. Por ejemplo, fuera de su montaña, aquí he utilizado un pronombre posesivo. Enfrentar al otro, al estar solo en este lugar, aquí he utilizado un pronombre demostrativo este. Los cultivos y animales que habitan en su cumbre, que hay otra oración y he utilizado su, que es un pronombre posesivo. Igual hemos utilizado otra oración al final donde dice nuestro planeta, aquí he utilizado otro pronombre posesivo, nuestro, ahí está. Y las he señalado dentro de la reescritura que he hecho del capítulo que nos estaban pidiendo que nosotros reescribiéramos, ¿de acuerdo? Luego dice que con esas oraciones nosotros tenemos que utilizar los pronombres posesivos y aquí lo he colocado yo. Permanecer solo en su montaña, el pronombre es su y es posesivo. Estar solo en ese lugar, el pronombre este y es demostrativo. Luego viene que para que podamos considerar algunos aspectos en el texto que hemos escrito y por lo menos hacer un dibujo que respalde este capítulo que hemos escrito. En este capítulo que yo les escribí, que es el que utilizamos, podemos colocar un dibujo donde el principito se encuentre con el hombre que vive en la montaña, con el hombre que vive en el volcán, con el hombre que vive en la cumbre, y de esa manera completamos la actividad. Ahí va a depender de su imaginación para hacer el dibujo correspondiente. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de 5º grado, hemos completado las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura de lengua, semana 2 de la unidad 2. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.